Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el primer ejercicio de aplicación de la teoría de portafolios de Markowitz. Bien, haciendo un poco de memoria, recordemos que estos son los contenidos de la unidad que nos compete. Ya en la primera actividad de esta unidad hicieron un repaso, un primer acercamiento teórico a la teoría de las carteras escrito por Harry Markowitz, o también conocida como la teoría de portafolios. Bien, lo que nos toca ahora es comenzar a realizar las primeras combinaciones no solo de activos, sino también de, bueno, no solamente de acciones, perdón, sino también de activos en general a la hora de conformar una cartera. Cabe destacar que comenzaremos desde el ejemplo más sencillo, por así decirlo, y eventualmente iremos complicándolo, haciéndolo más extenso. Para ello, es importante destacar que en este primer ejercicio vamos a tener un par de supuestos. Únicamente vamos a manejar dos activos y el segundo supuesto es que no se permiten las ventas en corto. Bien, respecto al algoritmo para la elaboración de este tipo de portafolios, rescatando un poco de la teoría que revisaron en su primera actividad, pues cabe destacar que podríamos tener esta serie de pasos. En primera instancia, pues hay que seleccionar los activos, cuáles son los que van a participar o cuáles son los que vamos a incluir en este portafolio. Después hay que obtener los retornos y las medidas de dispersión para, en primera instancia, pues realizar un análisis individual similar al que hicieron en las primeras unidades, para posteriormente comenzar a observar la interacción entre ambos, esto es, obtener las correlaciones. En los últimos pasos habría que entonces formular una función objetivo y ejecutar un proceso de minimización o maximización, dependiendo de cuál es el enfoque que tengamos. En este caso vamos a orientarnos únicamente a la minimización. ¿Minimización de qué? Del riesgo. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que tenemos una medida de rendimiento que en el caso de los activos individuales se hace a través del promedio de los retornos. Y por el otro lado tenemos una medida del riesgo o de la volatilidad expresado a través de las medidas de dispersión. En concreto, la de varianza-desviación estándar, y acompañado de su respectivo coeficiente de variación. Pues en el caso de los portafolios, estas mismas medidas se mantienen, por así decirlo, aunque naturalmente sufren cambios derivado de que ya no son solamente un solo activo, sino que son dos activos que están congeniando, que están interactuando entre sí. De esta manera, vamos a tener el riesgo del portafolio, entendiéndolo como una varianza o una desviación estándar conjunta de el comportamiento del activo A contra el comportamiento del activo B. Y para ello, notemos que hay algunas letras por aquí. Tenemos las Ws, que son las proporciones o las cantidades de cada activo que se integra en el portafolio. Esto es, considerando el 100% el dinero que tengo y que voy a invertir, qué proporción de ese dinero lo voy a usar para comprar el activo A y qué proporción lo voy a usar para comprar el activo B. A eso se refieren las. Tenemos también sigmas cuadradas, que son en este caso las varianzas de los activos A y B. Notamos aquí entonces que es la varianza del activo A acompañado del peso al cuadrado de la proporción de este activo que he comprado más la varianza del activo B multiplicado por su respectiva proporción al cuadrado de ese activo que se ha adquirido, más la parte conjunta, por así decirlo, que es 2, que multiplican las proporciones de A por B, y acompañado en este caso de sigma de AB, que en otras palabras es la covarianza de los activos A y B. Todo esto nos da
el riesgo del portafolio, la volatilidad propia del portafolio. Y dado que uno de los objetivos esenciales de la teoría de carteras es minimizar este riesgo, minimizar el riesgo del de los activos individuales, pues lo que vamos a buscar es justamente minimizar el número que nos salga aquí. Por lo anterior, como estamos manejando una cantidad limitada, y para efectos de este primer ejercicio en el que el supuesto es que no hay ventas en corto, la restricción o este ejercicio de minimización se va a ver sujeto a esta restricción, que son el peso de A más el peso de B tiene que ser igual al 100% o a 1 si estamos hablando en decimales. ¿Esto por qué? Pues bueno, lo insisto, estos pesos, recordemos, son las proporciones de la inversión de cada activo o de lo que vas a comprar de cada activo y representan, por lo tanto, el 100% de los recursos de los que disponemos. Es decir, regresando a nuestra analogía de los huevos, es la cantidad de huevos que vamos a poner en cada canasta. Entonces, la suma de los huevos que colocas en A y la suma de los huevos que colocas en B, pues te tiene que dar el 100% de los huevos de los que dispones. Y por último, el rendimiento que esperamos obtener de la combinación que integra este portafolio, pues va a ser, al igual que en el caso de los activos individuales, va a ser un promedio, pero no es un promedio simple, por así decirlo, es un promedio ponderado. Es decir, vamos a colocar el promedio del rendimiento A multiplicado por el peso, es decir, por el número de huevos que le hemos colocado a este activo, más el rendimiento de B multiplicado por su proporción, es decir, por la proporción de los recursos que hemos usado para comprar de este tipo de activo, o si lo prefieren, regresando a nuestra analogía, pues el número de huevos que le hemos metido a esta canasta, es decir, a nuestro activo B. Dicho lo anterior, pues vamos a proceder a realizar la práctica. Bien, pues ya tenemos nuestra hoja, nuestro libro de trabajo, el cual también tendrán en el aula virtual. En este caso, noten, tenemos una serie de rendimientos mensuales y 3 activos. En este caso, los 3 son índices bursátiles: el índice de precios y cotizaciones de México, el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos y el Nikkei 225 de Japón. Antes de continuar, es importante señalar que para poder realizar esta práctica necesitamos activar los complementos de análisis de datos y de Solver. Para ello, tenemos que irnos a Archivo, hasta abajo a la sección de Opciones, y luego a la parte de Complementos. Una vez estando aquí, nos vamos hasta abajo a Administrar complementos de Excel e ir. Y aquí tenemos, pues, los complementos disponibles: Eurocurrency, herramientas para análisis y el Solver. Entonces vamos a activarlas y le vamos a dar en Aceptar. Una vez hecho esto, vamos a corroborar que ya estén activados, y en este caso lo vamos a mirar en la pestaña de datos en el extremo derecho. Ya está Análisis de datos y Solver. Una vez realizado lo siguiente, pues podemos continuar con nuestro ejercicio. De acuerdo con lo establecido en el algoritmo, pues lo primero que tenemos que realizar es el análisis individual de los activos. En este caso, pues vamos a sacar los promedios. Sacamos el promedio, función promedio,
Y notemos que dado que ya están colocados en el mismo orden, pues lo que podemos hacer es tirar de él. Procedemos ahora con la varianza. En este caso, como se trata de una muestra, pues podemos tomar que es la varianza de la muestra. Damos los datos. Y una vez hecho esto, tiramos de ellos. Hacemos lo propio con desviación estándar. Desviación estándar de la muestra. Damos los datos. Y tiramos de ellos. Por último, tenemos el coeficiente de variación, que no es más que la desviación estándar dividida entre el rendimiento promedio. Una vez realizado esto, ya podemos hacer algún análisis inicial en concordancia con lo que vimos en las primeras unidades. Notamos en este caso que quien tiene un rendimiento promedio más alto, pues es el IPC de México, pero también es el que tiene la desviación estándar más alta. ¿Sí? Ahora aquí notamos un efecto interesante, notamos que el que tiene el menor rendimiento es el Nikkei, pero no es el que tiene la desviación estándar más baja, en este caso es el Standard & Poor's. No obstante, por la relación entre el promedio y su desviación estándar, el coeficiente de variación más alto lo observamos en el Nikkei, es decir, que aunque de entre los tres no es la desviación más alta, pues al compararla contra su promedio, pues resulta que guarda una relación más desproporcionada para el caso del Nikkei. ¿Sí? Lo cual, pues bueno, es importante a tener en cuenta por esta discusión que tenemos, bueno, que tanto es tantito que la desviación sea de tantos puntos porcentuales. Puede ser mucha, puede ser baja, bueno, eso depende en comparación con su rendimiento promedio, lo cual estamos observando aquí. Una vez hecho este análisis, ahora lo que sigue es entonces comenzar a observar cómo interactúan en su conjunto. Para ello, vamos a echar mano de los análisis de datos que acabamos de instalar. Nos vamos a datos, vamos a análisis de datos. Y nos va a aparecer un cuadro como este. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es buscar coeficiente de correlación, le damos en aceptar y nos va a pedir el rango de entrada. Le daremos clic a esta flecha y vamos a seleccionar las tres columnas con los tres activos IPC, Standard & Poor's y Nikkei. Listo, ya está. Le vamos a señalar que está agrupado por columnas, es decir, cada columna es una variable distinta. Y vamos a colocarle este aviso, rótulos en la primera fila, es decir, que digamos el nombre de la variable está en la primera fila para evitar estos problemas numéricos de que si estás combinando letras con números y tal. Luego nos va a pedir opciones de salida, aquí podemos darle diferentes opciones. Vamos a generar una hoja nueva y le damos en aceptar. Como pueden notar, pues ya tenemos nuestra hoja con la matriz de correlaciones. A esta vamos a llamarle correlaciones. Y aquí hay una serie de implicaciones que a continuación, entonces, ¿para qué nos va a servir esta matriz de correlación? Pues nos va a servir para analizar cómo se comportan entre sí estas variables. Hay que limitar la correlación entre los activos, es decir, si nuestra idea es que maximicemos
el rendimiento promedio y minimicemos el riesgo, entonces pues hay que tratar de evitar que exista una correlación fuerte y positiva entre los activos. ¿Por qué? Pues porque, digamos, recordemos que la correlación indica en qué dirección se mueve una variable cuando otra lo hace. ¿Sí? Entonces, recordemos que este índice va de -1 a 1, donde el 1 por sí solo indica la fuerza de la correlación. Mientras más cercano esté este valor en términos absolutos a 1, quiere decir que la fuerza, la correlación entre ambas es muy intensa, es decir, que cuando una se mueve, la otra con toda seguridad también lo hace y con la misma intensidad. Eso por el lado del número. Ahora, por el lado del signo, pues es un signo positivo, no tiene, que se sobreentiende. Quiere decir que cuando una variable se mueve en una dirección, la otra variable lo hace también en la misma dirección. Y por otra parte, cuando tenemos un signo negativo, entonces quiere decir que hay una relación inversa entre ellas. Es decir, que cuando una variable toma una dirección, la otra también se mueve, pero lo hace en la dirección opuesta. Ahora, esto tiene relevancia porque al final de cuentas, pues nosotros lo que vamos a preferir, a buscar, es o bien aquellas que tengan una correlación ciertamente no tan fuerte, o bien, idealmente, aquellas que tengan una correlación negativa. ¿Por qué? Pues porque, recordemos, si hubiera una correlación positiva y muy fuerte entre ambas, quiere decir que cuando una gana, pues la otra también tiende a ganar. Si estamos hablando de retornos, cuando un retorno del activo A sube, el otro también lo hace y lo hace incluso con la misma intensidad. Pero, como recordemos que es positiva, ¿qué pasa cuando entonces el activo A baja? La otra también lo va a hacer. Y pues estamos partiendo del entendido pues que no, eso no es lo que buscamos. Tratamos de minimizar ese riesgo de perder en todos los casos. Por ello, pues vamos a preferir aquellas que tengan una correlación no tan fuerte. Esto quiere decir que si una sube, la otra también va a subir, pero tampoco va a subir de manera tan intensa. Y por ende, a la hora de que el rendimiento de un activo baje, el otro a lo mejor también va a bajar, pero no va a bajar tanto y por lo tanto eso va a limitar nuestras pérdidas. O incluso, ¿qué pasa si tuvieran la relación negativa? Si uno sube, pues entonces la otra va a bajar, en este sentido de decir, bueno, y así que chiste, pero vamos a ponerlo del otro lado. Si cuando un activo disminuye, vamos a pensar que las pérdidas de ese activo se compensan con los beneficios que el otro activo va a obtener. Por lo tanto, al revisar nuestra matriz, pues nos encontramos con que aquellos activos que tienen una combinación o una correlación menos intensa, pues son, por un lado, el IPC mexicano contra el Nikkei japonés. Y aquí está. Por lo tanto, pues ya tenemos cierta intuición. Sabemos que para el caso de este ejemplo, los dos activos que vamos a emplear son IPC y Nikkei. Una vez identificado lo anterior, pues nos vamos a esta tercera hoja donde ya estamos armando el portafolio como tal. Se sugiere esta distribución, aunque igual ustedes pueden adoptar la que prefieran, siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos. Bien, tenemos por una parte la proporción y el activo. Aquí vamos a anotar el IPC de México y el Nikkei 225. Aquí vienen las proporciones todavía no las conocemos, pero lo que sí sabemos, y esto es una de las restricciones que hemos impuesto, es que esta proporción, la suma de estas dos proporciones, de estas dos Ws, nos tiene que dar el 100%. Para ello, pues se sugiere hacer lo siguiente. Nosotros podríamos establecer
un número como tal, vamos a pensar aquí un 50%, y en esta proporción, en lugar de colocarla sola o colocarla de la misma manera en que hicimos con la proporción 1, vamos a ponerla como un complemento, es decir, el complemento de 100 menos la proporción 1. De esta manera, solo tenemos que mover uno de los dos, la proporción de IPC, porque en este caso la proporción complementaria, la del Nikkei, se mueve sola. Vamos a dejarlo ahorita 50 y 50, solo para efectos de ir configurando nuestro mecanismo, nuestro procedimiento de cálculo del portafolio. El siguiente punto es el retorno esperado. Aquí tenemos la fórmula vista en la parte teórica, que es rendimiento del portafolio igual a peso por rendimiento de A más el peso por el rendimiento promedio de B. Entonces comencemos, vamos a pensar en nuestro rendimiento A como el IPC. Nos dice el peso, es decir, 50 que tenemos aquí, multiplicado por el rendimiento. Entonces nos vamos a datos. Buscamos el rendimiento promedio, aquí lo tenemos. Y está. Luego dice peso de B por el rendimiento promedio de B. Colocamos igual, buscamos el peso de B por el rendimiento promedio. Nos vamos a datos, buscamos el rendimiento promedio, aquí está. Y ya por último nos queda hacer la suma, que es esta celda que está marcada en amarillo. Ese sería el rendimiento esperado de un portafolio que tuviera 50 y 50. ¿Sí? Si colocáramos la mitad invirtiéramos la mitad del dinero en el IPC y la otra mitad en el Nikkei. Ahora vamos a construir la fórmula del riesgo del portafolio. El riesgo del portafolio nos dice que es el peso cuadrado de A por la varianza de A más el peso cuadrado de B por la varianza de B más 2 por los pesos por la covarianza. Todo esto a su raíz cuadrada. Comencemos. Entonces, podríamos poner esto, potencia del peso de A, coma, la vamos a elevar a la 2 porque es cuadrada, por, nos vamos a datos y buscamos la varianza, aquí la tenemos. Luego nos dice que es el peso cuadrado de B por la varianza de B. Nuevamente aplicamos igual potencia, el número en este caso, el otro 50%, coma 2 porque lo estamos elevando al cuadrado, y todo esto multiplicado por la varianza de B. En este caso, 0.31%. Listo. Y ahora vamos con nuestro tercer término, que es 2 por el peso de A por peso de B por, aquí nos pide covarianza. Vamos a poner covarianza de nuestra muestra. Y aquí nos vamos a remitir nuevamente a los datos. Vamos a colocar, aquí sí nada más los puros números, la matriz del activo A, en este caso el IPC, y del otro lado la matriz del activo B, en este caso el Nikkei. Y aquí está. Por último, pues ya lo que tenemos que hacer es terminar de encerrarlo todo en nuestra raíz.
Por lo tanto, algo que podríamos hacer es colocar la raíz de nuestro número, y nuestro número es la suma del primer término más el segundo, el de b, más la parte que incluye la covarianza. Y ya está. Aquí en esta parte ya hemos terminado de todo en raíz. Hasta este punto solamente hemos configurado las fórmulas colocando una proporción arbitraria. Todavía no hemos minimizado esta fórmula. No sabemos todavía si esta sea la mejor combinación. Podríamos cambiarlo un 40. Ahí disminuye. Podríamos ponerlo un 30. Bueno, ya volvió a subir un poco. Podríamos poner un 70. ¿Sí? Noten cómo se van moviendo. Entonces, aquí podríamos hacer diferentes iteraciones hasta encontrar cuál es la menor. Sin embargo, existen procedimientos de optimización que podemos emplear. Y todavía para nuestra fortuna, pues disponemos de equipos de cómputo como el Excel que ya nos permiten realizar estos cálculos sin necesidad de arrastrar el lápiz, por así decirlo. En este caso, nos vamos a datos, nos vamos nuevamente al extremo derecho, pero en lugar de darle análisis de datos, nos vamos a ir a Solver. En Solver vamos a establecer nuestro objetivo. El objetivo es esta celda, porque esta celda es donde está el conjunto de la fórmula del riesgo del portafolio. Es el resultado que nos interesa mover en última instancia. ¿Hacia qué lado nos interesa mover? Pues minimizarlo. Es el riesgo que queremos minimizar. Por la configuración que tiene el solver nos va a pedir mover una celda. En este caso, la celda que le vamos a pedir mover es la proporción, la única proporción que nosotros podemos mover manualmente. En este caso, la proporción del activo A. Todo lo demás ya está formulado, ya está ligado entre sí, por lo tanto se mueve solo. Y luego nos pide una restricción. Pues la restricción en este caso es que esta celda va a ser igual, tiene que ser igual a 1. Bueno, aquí ya la había colocado. Se elimina 1. Vamos a checar que el método de resolución sea GRG no lineal. Y le damos en resolver. Y bien, nos comenta que ya se ha encontrado la solución. Y vamos a darle en aceptar. Como pueden notar, esta es la solución que propone Solver, es decir, dice colocar un 37.56% de todos los recursos, de todo el dinero disponible para meterlo en el IPC de México, y su contraparte, el 62.44%, se va a colocar en el Nikkei japonés. Esto nos va a generar un retorno de 0.54 y un riesgo del 4.98. Vamos a corroborar cómo son estos resultados con relación a los activos individuales. Empezando por el retorno esperado. El retorno nos dice que es de 0.54. Bien, 0.54, pues notemos, está por debajo del IPC, pero está por arriba del Nikkei. Y por otro lado,
Cuando vamos al riesgo del portafolio, esto al estar expresado como una raíz, pues lo vamos a comparar contra las desviaciones. Dice 4.98. 4.98, pues vemos que incluso está por debajo del Nikkei, está por debajo de la desviación del IPC, aunque un poco por arriba del Standard & Poor's. Por ende, pues hemos comprobado que este portafolio pues cumple con la premisa. Hemos logrado el rendimiento, bueno, hemos logrado más bien la combinación de activos que minimiza el riesgo. ¿Sí? Entonces, con esto sería, digamos, la primera práctica. Haremos otra posterior en donde ahora nuestro enfoque ya no sea tanto el minimizar el riesgo, sino maximizar el rendimiento, ¿sí? Tal y como lo vimos en el material de Kurt y Tarradellas, ¿no? Recordarán que manifestaba que podías expresar estos sistemas de ecuaciones en función de dos términos, de minimizar el riesgo o de maximizar el rendimiento. Muchas gracias por su atención.